Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Entrenando a Papá. Esta película fue estrenada en el año 2007, contó con un presupuesto relativamente bajo de $22 millones, pues formó parte de ese tipo de películas de bajo presupuesto que Disney lanzaba ocasionalmente, tales como El diario de la princesa, Un viernes de locos, Super escuela de héroes, Super Can y algunas otras. Por su parte, esta cinta logró recaudar la suma de $147 millones. La dirección de la película estuvo a cargo de Andy Fickman, quien después pasó a dirigir películas como La montaña embrujada, Familia en apuros y Héroe de Centro Comercial 2. El título original de la película es The Game Plan, traducido literalmente como el plan de juego. No obstante, en Hispanoamérica la conocemos como Entrenando a Papá, y en España se titula Papá por sorpresa. Dwayne Johnson, al igual que su personaje de Joe Kingman, también tuvo una carrera como jugador de fútbol americano. Sin embargo, no le fue como esperaba. Fue entonces cuando decidió comenzar su carrera en la lucha libre, donde, como sabemos, le fue bastante bien. En sus primeras películas siempre se le acreditó a Dwayne Johnson como The Rock. Sin embargo, esta cinta de Entrenando a Papá sería la última en la que se le acreditaría de esta manera, ya que él pidió que para sus siguientes entregas se le mencionara ahora por su nombre real, de esta manera separando su éxito en la lucha libre y su éxito en el mundo del cine. ¿Eso lo puedes controlar o sucede naturalmente? Sucede naturalmente. Hubo un pequeño inconveniente en una de las primeras escenas, y es que cuando Dwayne Johnson tenía que acercar su cabeza al perro, parece que esto incomodó un poco al can, así que este ladró muy fuerte, por lo que se tuvo que regrabar la escena. Esta sería la primera participación de Madison Pettis en el cine, y probablemente la más reconocida. Sin embargo, también participó en series como Cory en la Casa Blanca, Life with Boys y Lab Rats. Actualmente, esta actriz tiene más de 21 años. En el guión original, el equipo del cual Joe formaría parte serían los Patriotas de Nueva Inglaterra. Sin embargo, la producción no pudo llegar a un acuerdo con la NFL, así que simplemente inventaron el nombre del equipo. ¡Rebeldes de Boston! ¡Siente la magia! ¡Rebeldes de Boston! ¡Siente! Un momento. Tal parece que la actriz Rosalind Sánchez se distrajo un poco al ver a La Roca sin camisa, y es que cuando se grabó la escena en la que ella le está entregando la hija a Joe, por alguna razón tuvo algunos inconvenientes para abrir la puerta, así que por supuesto la toma tuvo que ser regrabada. Cuando Joe está cambiando de canales, podemos ver entre estos a Disney Channel, y hasta se escucha la canción de Hannah Montana. Recordemos que Dwayne Johnson apareció en un episodio de dicha serie. También apareció en Cory en la Casa Blanca, donde nuevamente compartió pantalla con Madison. De hecho, esta participación fue el mismo año del estreno de la peli, así que fue una manera de promocionar la cinta. Como dato adicional, también aparecería después en Los Hechiceros de Waverly Place. ¿Dónde puedo ver a Max Russo? Si le dio algo y lo rompió, solicito una extensión de la garantía. Oh, no. La cinta cuenta con más de 15 minutos de escenas eliminadas. Algunas de estas incluyen una donde vemos a Joe jugando en una consola, otra donde su hija lo está distrayendo de sus entrenamientos, y otra donde él lleva a Peyton a un campo vacío y juega un rato con ella. Sin embargo, esta y otras escenas tuvieron que ser eliminadas por razones de tiempo, o sencillamente porque no eran muy relevantes. Cuando Joe y su hija están viendo televisión, uno de los programas que se ve es Zack y Cody Gemelos en Acción. En esa serie no apareció Dwayne Johnson, pero quien sí apareció fue el actor Robert Torti, que interpretaba al padre de los gemelos, y en esta película él es el dueño de Hamburguesas Fanny. Cuando Peyton se molesta con Joe y se encierra en su cuarto, ella deja pasar al perrito, pero luego cierra la puerta inmediatamente. La primera vez que se grabó esta toma, por error se cayó un accesorio de la puerta, algo que impactó a La Roca. Wow.
En la vida real, Dwayne Johnson es un gran fanático de Elvis, y fue de hecho él quien sugirió que hicieran a Joe Kingman un gran admirador del rey, a lo que el director, al ser también un fan, por supuesto apoyó la idea. La película contó con críticas en su mayoría negativas, diciendo que si bien Dwayne Johnson le da un gran carisma a su personaje, la cinta no deja de ser otra comedia genérica por parte de Disney. A pesar de eso, se ha ganado el corazón de la audiencia debido a sus constantes repeticiones, pues todo el que haya crecido viendo Disney Channel seguramente la habrá visto más de una vez. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Apsus Contreras, Fernanda Cruz, Luis Ferrer y Fausto de Gregori. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.